Hoy platicaremos con un poeta que supo escuchar la música en las palabras de su abuelo. Es escritor, es poeta, nació en el año de 1979 en el municipio de Yajalón. Ha escrito muchas obras como Laberintos, donde termina el país de las maravillas, de corazones y cardiopatías, Bitácora del capitán Francisco de Ulloa y otras obras más. Además es escritor, tiene su propia columna que se denomina Código Nucú, es director de una plataforma, Coyatoc News, y ha recibido el Premio Nacional de Poesía Juegos Florales San Marcos Tuxtlas 2019, así como el Premio Nacional también de Poesía Hidalgo Huerta Escalante. Nos referimos a César Trujillo. Bienvenido, César, gracias por acompañarnos en este programa de Soleste View. Muchas gracias, maestro Pepe, por la invitación. Siempre es un gusto poder intercambiar ideas con usted y con el equipo. Gracias, César. Gracias. Fíjate que en la entrevista que te hizo Abenamar me gustó mucho este acuñamiento del texto, ¿no? del título, donde dice que supiste escuchar en la música de tu abuelo las palabras que se convirtieron en poesía, ¿no? ¿Podrías platicarnos cómo es de este contexto donde tú naces? ¿Cómo es que tu abuelo incide en esta maravillosa actividad que es el escribir, es el entender, hasta el alma, podríamos decir? ¿Podrías comentarnos al auditorio un poco sobre esto? Mi abuelo siempre me comentó que quien dominaba la palabra, que es algo que siempre he entendido que lo tomó de Calimán, porque Calimán decía que quien domina la mente lo dominaba todo. Entonces mi abuelo siempre nos decía me decía desde muy chico, cuando las caminatas al monte para ir a levantar frutos o a ir a cortar verduras allá en el monte, nos platicaba y me decía que siempre quien dominaba la palabra podía dominarlo todo, que la palabra tenía un poder de sanación. Y mi abuelo era un gran orador, ¿no? Entonces yo realmente me formé en la tradición oral de mi abuelo, un hombre que me contaba leyendas sobre los cerros, sobre los duendes, sobre las mismas figuras de miedo del sombrerón, la llorona, la mala mujer, ¿no? Estas supuestas entes que aparecían en las calles empedradas del antiguo Yajalón, ¿no? Hoy ya el pueblo desgraciadamente está tapizado de asfalto casi por todos lados, pero a mí me tocó todavía vivir en un espacio en el barrio Lindavista, donde mis calles eran unas veredas, donde vivíamos entre árboles, ¿no? Realmente tuve la fortuna de criarme en una huerta, de la casa de mi abuelo a mi casa. Había una huerta grandísima que conectaba las dos casas, donde teníamos oportunidad de tener al alcance de la mano chincuyas, guanábanas, tamarindo, mandarinas, naranja, incluso habían matas de cacao, ¿no? Entonces mi abuelo siempre era un hombre que nos hablaba del respeto a la naturaleza, del cuidado y el respeto al medio ambiente. Cuando tomábamos algún fruto, incluso allá en la montaña, había que pedir permiso pues al monte para recogerlo y preferentemente tomábamos lo que estaba en el suelo, que los árboles ya habían regalado para los hombres, ¿no? Entonces me formo en esas ideas, en esa tradición, y me formo a la par con muy buenos maestros que tuve, ¿no? Quizá fueron los tiempos que los libros de español y de texto gratuito traían lecturas muy profundas. Yo recuerdo haberme topado las coplas o incluso haber leído fragmentos del Canec, ¿no? Del mismo Popol Vuh, que me fueron formando desde muy chico, ¿no? Ya mi relación con la escritura, cuando yo comienzo a tener cierto vínculo con la lectura, es en la secundaria, ¿no? Y mi abuelo era un hombre que siempre me recomendaba ir a la biblioteca. En Yajalón hay dos bibliotecas, una que es la municipal, vaya, y otra que tiene la parroquia, ¿no? La biblioteca de la parroquia parece mentira, pero esa biblioteca que tiene la Iglesia Católica en Yajalón es una biblioteca muy nutrida, que tiene muchos clásicos que te vas a encontrar con literatura que no es fácil de encontrar, mucha literatura incluso contestataria, ¿no? De formación, formación política, ¿no? Entonces, este tipo de formación
fue la que tuve de joven, ¿no? Las caminatas con mi abuelo, el explorar las montañas, el salir a cazar, el salir a pescar, a recolectar sats. Sats es este gusano Sí. que comemos comúnmente allá en el municipio de Ayajalón, que lo llevábamos a limpiar al río y ya lo llevábamos a casa de una vez limpio para que pues nuestra mamá o la abuela prepararan los alimentos, ¿no? Entonces, esa es mi formación, maestro. Con esta formación me fui acercando o tuve mis primeros acercamientos a la formación literaria en sí, ¿no? Ok, o sea, digamos que la interacción que tuviste con tu abuelo, que traía de por sí ya una riqueza en conocimiento de su propia experiencia, más la relación con la naturaleza, tanto a tu propio hogar como a su alrededor, y también relación con la biblioteca, en especial la de la Iglesia Católica, hacen con estos tres elementos, van como que creando los pilares que hacen que César Trujillo sea un prolífico escritor. ¿Cuándo escribes tus primeras poesías? ¿Cuándo es cuando ya porque a mí me ha tocado estar en la crisis de la página en blanco, que según vas a escribir, y nada, escribes o lo escribes y no te gusta y ahí va la página, ¿no? Hacia el bote de basura. ¿Cuándo es que ya sacas tus primeras obras? Pues es bien curioso, yo tengo mi primer acercamiento en sí a la escritura fue el acróstico. Empiezo a escribir acrósticos cuando yo tenía 13, 14 años aproximadamente en secundaria. Estamos hablando del 91, 92 aproximadamente. Yo tenía una profesora de español, la maestra Anita, que era una maestra muy estricta, a la que le debo mucho en mi formación lectora, que nos obligaba a tener siempre dos libretas, ¿no? Una libreta para los apuntes y otra libreta que era para transcribir poemas y transcribir fragmentos de obra. Nos exigía copiar la biografía y en ese tiempo pues no estaba el bendito internet que te permitía el copiar, pegar, ¿no? Sino que tenías que bajar y transcribir literalmente todo lo que te pedía. Entonces era copiar y copiar y es donde empiezo a tener mi acercamiento con los poetas románticos. Conozco a Lord Byron, conozco a Manuel Acuña, de repente me acerco a Góngora, me acerco a Quevedo, y entonces ella nos empieza a acercar, siendo de un municipio lastimado por la pobreza y la marginación, allá en Yajalón, enclavado en la zona selva, nos acerca a la literatura que muchos de nosotros, que veníamos de una familia fragmentada, de una familia con disfuncional, ¿no? Con tópicos de violencia familiar, encontramos como un refugio, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir a los 13, 14 años los acrósticos y los empiezo a escribir para tratar de eh, llamar la atención de la niña que en ese tiempo me gustaba, ¿no? Ese es el primer acercamiento que tengo, el acróstico, para escribir de forma inconsciente, que esa era una forma de poder llegar a la poesía, ¿no? Después de eso, empiezo a escribir cómo me sentía, sin saber hacia dónde me iba a llevar, ¿no? Que es hasta este mundo maravilloso que es el de la poesía, ¿no? Ok, tu primera obra, ¿cuál es? ¿Con qué obra es la que ya inicias en el mundo literario de manera más formal? Bueno, lo primero que publico como de manera formal es una plaquette que la publico hasta el 2012 que se llama Laberintos. Sin embargo, mucho antes yo publicaba poemas sueltos, participaba en algunas lecturas cuando era estudiante. Me tocó estudiar la carrera entre el 99 y 2004 en la UNACH. Estudié lengua y literatura hispanoamericana. Y entonces publico en Labrando Agua, que era una revista universitaria donde publico mis primeros poemas. El primer poema que publico en sí, de forma formal, se llama Triedro, ¿no? Triedro. Son poemas que hablan sobre pues, mi experiencia hacia mi entorno, incluso hablo del hábito de fumar y este tipo de cosas de estudiante, las inquietudes de joven, ¿no? Siempre tuve o me quedó la idea de no publicar muy joven, no quería cometer errores que incluso tal vez cometa ahorita, pero no me animé a publicar, sino hasta el 2012 cuando conozco a un poeta de Puerto Rico que se llama Edgardo Nieves Mieles, y Edgardo en una lectura me ofrece la oportunidad de publicar, después de haberme escuchado leer, parte de mi obra, y publico un conjunto de poemas sueltos que son como un enmarañado como un ejercicio que yo venía haciendo y se llama Laberintos, ¿no? Que es el primer
la primer plaquette que sale al público y que se difunde y que logra tener pues una buena aceptación, ¿no? Es donde comienzo, por así decirlo, a dar a conocer mi nombre ya dentro del ámbito de la poesía, ¿no? Ah, ok, ok. Y de ahí vinieron las demás, demás escritos. Con qué poema ganas o con qué narrativa o lo que hayas publicado ganas el premio de los Juegos Florales San Marcos? Es un libro que no está publicado. Ah, no El está libro publicado. se llama La luz que no se nombra. Es un libro que la convocatoria de los Juegos Florales del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez no contempla la publicación, la convocatoria. Contempla la premiación y un aporte monetario, un recurso económico que te dan por haberlo ganado. Entonces, gané el premio, el libro está inédito, lo tengo todavía ahí. Antes de ese premio, en el 2017, logré ganar el Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa con este libro que se llama Evocación de la Infancia, ¿no? Okay, Ya Evocación de... un libro muy intimista, un libro muy ¿No quieres personal. leernos algo de ese libro, alguna parte que a ti te haya gustado y que sientas que es importante que conozca nuestro auditorio? Claro, es un libro, fíjate que en un inicio me costaba mucho leer porque está construido bajo el tópico de la muerte en sí. Hablo de la muerte de cáncer de mama de mi abuela, hablo de la muerte de mi hermano por negligencia médica, hablo de la muerte de mi abuelo porque muere por enfisema pulmonar, y la última parte que le da nombre al libro, que se llama Evocación de la Infancia, que habla de la violencia familiar, ¿no? Entonces, voy a leer el primer poema de Evocación de la Infancia, que es el último apartado. Okay. Calles empedradas, el ronquido del coloso avanzaba lento y torpe. Al volante, un rostro desfigurado nos veía. Éramos tan pequeños que no comprendíamos el odio que encerraban sus ojos. Mamá daba la voz de alerta. Corríamos. Mis hermanos, a sus muy pocos años, avanzaban dando tumbos tras de mí. El árbol en el centro de la casa nos resguardaba. Había días grises que, pese a los duendes que contaba el abuelo habitaban la huerta, cruzaba agitado a pedir ayuda. Había otros en que los golpes y el llanto de mamá nos hacían contar números en voz alta. Eran un conjuro, el cuento de terror que siempre nos contaban, ¿no? No, Es muy bien, César. La verdad que, como bien llamas evocaciones, te traslada a ese lugar donde estás imaginando la huerta, tratas de imaginar los duendes, porque no es tan fácil generar ciertas abstracciones, pero tratas de imaginar ese contexto, ¿no? O sea, yo creo que cada persona que va leyendo el texto, dependiendo de sus referentes, tiene diferentes interpretaciones, pero en suma es un contexto donde incluso hay una convivencia del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y el premio Hidalgo Huerta, ese es un premio que también obtienes en el mismo 2019. En el 2019 obtengo los Juegos Florales San Marcos Tuxtla y obtengo el Hidalgo Huerta Escalante con un libro que se llama La Casa que Fuimos y que se encuentra en proceso de edición en estos momentos con la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciudad Juárez en Chihuahua. Entonces va a salir bajo el sello de dos universidades, ¿no? Y va a ser, yo espero que a final de año o bien a inicios del próximo año ya pueda tener sería mi sexto libro publicado, ¿no? Y sería el que obtuvo el premio Hidalgo el año pasado, ¿no? O sea que del 2012 a la fecha llevas 6 libros, así entendí. Publicados sí, inéditos tengo 3 más, ¿no? Que he estado trabajando, que he estado construyendo, uno para niños y 2 libros más que trabajan sobre 2 tópicos diferentes, muy diferente a lo que he venido haciendo. Por ejemplo, en cada libro he tratado de reinventarme, de reinventar mi oficio, ¿no? El primer libro fue Laberintos, el segundo se llama Donde termina el País de las Maravillas y habla sobre el Guillain-Barré, un síndrome que me dio y que estuvo a punto de quitarme la vida en el 2009. El tercer libro se llama De Corazones y Cardiopatías, ¿no? Y con ese libro obtuve el Premio Nacional Timón de Plata en el 2014, ¿no? El cuarto libro se llama Bitácora del Capitán Francisco de Ulloa
Es curioso porque el día que presenté el libro, el que día fue el viernes 13 de octubre del 2017, ese mismo día me hablaron del Consejo de Cultura para avisarme que yo había ganado el Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa con Evocación de la Infancia. Después de Evocación de la Infancia, me gano estos dos premios. Sin embargo, a principios de este año, de 2020, publiqué este es mi quinto libro, que se llama Al amor también lo devoró la luz. Es el libro más nuevo que tengo, que lo publico bajo el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la editorial Anónima Editores, que dirige el poeta venezolano Nervinson Machado, ¿no? Entonces, esto es lo más nuevo, lo que he estado presentando ahorita, que no, esto no lo metí a ningún, bueno, no ganó ningún premio, vaya, y decidí publicarlo para ya cerrar un ciclo, ¿no? Que eso forma parte de lo Prácticamente has tenido una ¿no? producción de un libro por año después del 2012. Producción, digamos, digamos, muy buena, ¿no? O sea, no, escribir un libro por año, ¿no? Sí, se dice fácil, pero no. Ahora, quisiera que nos comentaras, ya ves que pues entramos en una fase complicada, la humanidad entramos todos a una etapa que incluso no veíamos que pudiera acontecer, que es el tema de la pandemia. Para un poeta, para César Trujillo, ¿cómo puede recuperar en esa situación entre trágica, a veces de esperanza, a veces de crisis, o si has avanzado en alguna, o tienes alguna propuesta dentro de esta, porque hay tantas historias que han acontecido en la pandemia, muchas que han sido incluso, que han afectado familias, y muy pocas quizás, pero también hay historias de éxito, de adaptación, que muchas o también han tenido. ¿Qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué nos dice un poeta sobre la pandemia? Es curioso, maestro Pepe. A mí me toca viajar primero en febrero a la Ciudad de México, cuando estaba empezando el murmullo de la llegada de los primeros casos de este tema del COVID-19 a la Ciudad de México. Llego a la feria del libro de minería, del Palacio de Minería, una de las ferias más importantes que tiene nuestro país, a presentar este libro. Después de la presentación me toca viajar a principios de marzo, me toca viajar, antecitos del 13, 14 de marzo, me toca viajar a Nuevo León, a la feria Juan Leer. Voy como invitado de la propia universidad, que es quien firma el sello de mi libro. Presento y me toca ya cuando ya están los primeros brotes, ya está el miedo, ya están los filtros en los aeropuertos. Me toca regresar, ¿no? Me toca llegar a nuestra ciudad, a nuestro estado, a Chiapas, y ya vengo con ese temor, ¿no? Por lo que se escucha en otros estados de lo que sí va a significar esta pandemia, sobre todo porque tengo otro amigo que es escritor, René Morales, a quien le mando un saludo. René Morales, su papá es epidemiólogo, y su papá nos advierte a través de él que esto se iba a descontrolar terriblemente en el mundo, que iba a significar esta magnitud que estamos viendo hoy, ¿no? Claro. Entonces yo vine paranoico quizá a guardar a la familia, a no salir, ¿no? Y el hecho de no salir me refugió en el estudio y me llevó a leer un poco más de lo que estaba leyendo, de lo que siempre leo, y a escribir. Me dediqué a terminar los libros que tenía pendientes. Logré terminar los pendientes que he tenido, que no tiene nada que ver, no he escrito nada sobre la pandemia. Me toca que me dé COVID justamente el 18 de junio, ¿no? Caigo enfermo de COVID, pruebo lo que es este brazo del COVID, ¿no? Me toca, escribo una columna incluso para tratar de concientizar a la gente sobre qué se siente tener esta enfermedad, que no es ningún invento, ningún juego, realmente sí es bastante drástica. Y eso que tuve la fortuna de tener el sistema inmune elevado, de que la enfermedad, la cepa que me atacó, no llegó con una brutalidad, no atacó mi oxigenación. Entonces, pese a ello, logré sentir lo complicado que es, ¿no? Entonces, el estar refugiado en casa, el estar conviviendo con la familia, el estar metido en el estudio, me llevó a terminar pendientes. Para mí ha sido un tiempo bastante productivo, ¿no? Terminé los dos libros que estaban ahí con poemas sueltos, le logré dar la estructura que yo quería, ¿no? Logré leer muchas cosas que tenía pendientes,
¿no? Y logré alejarme bastante, yo creo, de todo el post que tenía metido en las redes. Llegó un momento en que estaba yo tan saturado de toda esta información de la pandemia que entro a publicar una, dos cosas, algún evento, alguna nota que me interese y ya, ¿no? Trato de dedicar Ok, mi tiempo a la lectura, ¿no? Y sobre todo a la escritura. Para mí la escritura es un acto que me ha permitido sanear muchas cosas. Este libro del que les leí hace ratito, Evocación de la Infancia, es un libro muy íntimo, ¿no? Un sí, libro que trata problemas personales, particulares, y que me permitió sanar una etapa. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, cuando se sientan mal, cuando se sientan tristes, en estos procesos de la pandemia, del aislamiento, de la depresión que nos llega de estar encerrados, ¿no? La escritura puede ser un buen pretexto, un buen vehículo para poder sacar y limpiarnos esa toxicidad que en ocasiones nos alcanza, ¿no? ok. Pero ¿tiene previsto César Trujillo en el futuro recuperar esa experiencia que no solamente viviste o has vivido por contacto con las demás personas, sino también que tú en la manera personal tuviste, digamos, el problema este de salud? ¿Tienes previsto o has planteado recuperar todas estas experiencias? Pues tú dices, hablas del miedo, de la desesperanza, en algún texto posteriormente, o simplemente pasó como un hecho más en la vida, ¿no?, cotidiana. No lo he pensado, no he pensado escribir nada al respecto, Ok, no escribir nada más para tratar de concientizar en esta labor que trato de hacer desde mi óptica muy particular en la columna de opinión que manejo, ¿no? Eh, pero tratar de crear un poemario respecto a esto, no. He estado tratando de trabajar un libro que se llama Barré y que trata precisamente sobre el síndrome de Guillain-Barré que me dio en el 2009. Es un libro que estoy escribiendo desde el 2010, ¿no? Desde que terminó mi proceso de que pude lograr caminar, que claro. dejé el balcón, y llevo 10 años luchando con este libro, ¿no? Eh, que es un libro muy íntimo, que se me ha complicado mucho y que ahí está, ¿no? Quizá algún día lo logre terminar o quizá quede como esas obras que uno deja inconclusas y nunca puede terminar, ¿no? Siempre que me enfrento al libro escribo muy poco, ¿no? Ujú. Eh, Me desespera porque es volver a meterte a escudriñar toda esta problemática personal, Experiencia. recordar el dolor, a recordar los problemas particulares, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Y hasta ahorita no he logrado concluirlo, ¿no? Ese es uno de los pendientes que tengo por ahí. Pero en esto de la pandemia, escribir sobre mi experiencia con el COVID, no creo que se vaya a dar, no, la verdad. Ok. César Trujillo, pues es un chapaneco ejemplar, ¿no? Uno de los grandes problemas y retos que tenemos en el sistema educativo es la posibilidad de leer que tenemos, el tiempo que invertimos a la lectura, y mucho menos el escribir, ¿no? O sea, muy pocas personas se dan ese, digamos, lujo, esa posibilidad de escribir. Pero en este contexto de toda tu experiencia, aquellas personas que aún están viviendo estas experiencias, porque tú prácticamente recuperas tu vida y la proyectas en tu escritura, en la poesía. ¿Qué le recomendarías? Porque como te digo, me ha tocado estar en ese síndrome de la hoja blanca, ¿no? Entonces tú estás y no sale nada, o lo que sale no es de tu agrado, no le entiendes, y ahí estás y repites y repites. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes? ¿Qué diría César Trujillo a los jóvenes? Un mensaje para que se adentren en este camino de la escritura, de este camino de la lectura, que tanto nos hace falta a muchos, ¿no? Más allá de la búsqueda de ser escritores, yo siempre les digo a mis alumnos, tengo la fortuna de ser profesor de preparatoria, de trabajar con jóvenes en taller de lectura, redacción, en primeros, terceros, segundos, cuartos, quintos semestres, ¿no? Doy hasta español a quinto semestre y siempre mantengo una comunicación con ellos y les digo algo que es fundamental. El objetivo de leer, ¿no? Es poder alcanzar, conforme a las lecturas, el desarrollo de un pensamiento propio,
¿no? De tener la capacidad de discernir y comprender cuáles son las manifestaciones del mundo que se nos presentan. Los problemas políticos, los problemas sociales, los económicos, porque a final de cuentas los jóvenes, les guste o no, van a pasar a un proceso universitario y el mundo los va a arrojar luegamente a ser parte de esta sociedad que toma decisiones, ¿no? Entonces, la lectura te permite tener capacidad de escribir bien y correctamente. Leer y escribir te van a permitir tener la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico propio y no andar repitiendo fórmulas fallidas o pensamientos arcaicos que otros han dicho y que ya no pertenecen a nuestro tiempo. Los jóvenes de hoy están obligados, ¿no? Obligados a pensar por sí mismos para comprender qué requiere nuestro entorno, qué requiere su espacio en el cual se están desenvolviendo y cómo lo van a poder transformar, ¿no? Es fundamental que se tomen la tarea de leer, ¿no? La lectura, el conocimiento es poder, vaya. El conocimiento te da la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Nos quejamos de que vivimos en un mundo deshumanizado, en un mundo poco empático, en un mundo frívolo, y en efecto, pero todo se lo debemos a que ya no tenemos ese acercamiento con la lectura, de que poca gente le gusta escribir, y no es que los jóvenes no lean, ¿no? Quienes nos dedicamos a la docencia lo sabemos, los chavos están leyendo todo el tiempo, están leyendo mensajes de WhatsApp, están leyendo descripciones en Instagram, están leyendo los tutoriales de sus videojuegos, están leyendo lo que pasa en el Facebook, el chismorroteo, el inbox. Entonces, todo esto tenemos que, yo creo que la escuela, quienes pertenecemos a la escuela y las autoridades, el propio Estado, tendría que replantearse la forma de utilizar como aliadas estas tecnologías que permitan reencauzar en los jóvenes el interés por la lectura, ¿no? Difícilmente un joven que le des en preparatoria el Quijote de la Mancha lo va a leer, ¿no? Más en este siglo, más en un lenguaje arcaico, con el español que manejaba don Miguel de Cervantes, ¿no? Pero si tienes la capacidad de poderle explicar al joven de qué trata, si lo vas guiando paso a paso, terminan leyendo lo que se les da. A los jóvenes les gusta la lectura, hay que buscar las herramientas de cómo acercársela. Ahora, los jóvenes tienen que entender, maestro Pepe, que la lectura permite tener, repito, y es algo que a veces cansa, pero permite tener pensamiento propio. Y el problema grande de las sociedades de hoy día, sobre todo en nuestro país, es que no tienen pensamiento propio. Por eso la gente se la pasa repitiendo lo que otros dicen. Por eso comparten fake news. Por eso las infodemias se difunden por todos lados, porque la gente no lee, ¿no? Comparten sin leer, leen un encabezado amarillista y comparten sin saber netamente lo que la nota dice, ¿no? O sea, hemos caído en este juego de ni siquiera leer mucha gente lo que comparte y se vuelve un problema social grave, un problema de desinformación a la que ciertas élites del poder le han apostado y les ha servido para poder manipular, controlar y gobernar incluso, ¿no? Entonces, la única forma de que podamos cambiar el entorno en el que estamos es que los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿no?, lean, que escriban y que desarrollen un pensamiento crítico, un pensamiento que permita comprender qué necesita nuestro entorno para poderlo cambiar, porque todo entorno es modificable, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va esto, maestro. Ok, interesante tus comentarios, créeme que me da mucho gusto ese de que los jóvenes leen, aunque son otros textos, pero están leyendo, y sobre todo ese planteamiento de no solamente leer por leer o escribir por escribir, ¿no?, sino el propósito central es el desarrollar un pensamiento propio, desarrollar un pensamiento crítico, tener una capacidad personal para tomar decisiones basado en datos, en información, y no solo repetir lo que otros nos envían o para otros propósitos o fines, ¿no? Yo creo que esa aportación que has hecho es muy valiosa y de veras te agradezco mucho porque estoy seguro que mucha gente en nuestro auditorio lo va a recuperar, pero además me da gusto porque sé que estoy hablando con una persona que en verdad ha trabajado, ha crecido, a pesar de los problemas de salud. Hay muchos que nos quejamos de nuestros problemas de salud, que son
a veces más simples que los que tú has manifestado, ¿no? Que te enfrentaste a dos problemas serios, uno con este síndrome y luego con el COVID, pues son problemas de veras serios a los que enfrentaste. Y creo que finalmente si estás aquí y sigues, es porque tienes un gran propósito y seguramente tendrás una vida muy prolífica y muy productiva y vas a inspirar a muchas personas. Por eso para nosotros en Soleste, César, para nosotros eres un inspirador, porque lo que tú has hecho y lo que haces, que vienes también de un municipio lejano a la capital, pues es motivo para que otros jóvenes, para que otras personas, para que gente que también está en ese camino, vea que sí es posible transformar cosas, cambiar cosas, como tú decías, cambiar los entornos, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, César? Ya estamos concluyendo esta entrevista, de algo que no hayamos platicado y que quieras comentar. Nada más agregar, ¿no? Que la lectura no debe ser impositiva. Yo creo que en ocasiones los docentes, y me ha tocado verlo, hablo por experiencia con compañeros que he tenido, quieren imponer la lectura. Yo creo que se tiene que tener la capacidad, para ello el maestro tiene que ser un buen lector, para tener una gama de libros que pueda recomendar, ¿no? Y creo que acabar con ese cliché. A mí me enseñaron, por ejemplo, en la secundaria y en la prepa, que el libro que se comienza había que terminarlo, ¿no? Hay que terminarlo de leer para poder tener una postura crítica. Yo hoy digo que no es cierto. El libro, si no te atrapa, si no te gusta, no te llena en las primeras hojas, hay que dejarlo y buscarse otra fuente que sí me nutra, ¿no? No todos los libros son para las mismas personas. Hay un mundo de libros que podemos leer, ¿no? Lo importante aquí es tener la capacidad de leer y de entender que la lectura nos va a llevar a la escritura y que la escritura puede ser un vehículo de sanación, un vehículo catártico que nos va a permitir, encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? El mismo Sócrates los decía, la importancia del ser humano es conocerse a sí mismo, ¿no? Que es una frase que estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Y que es fundamental. Conocerse a sí mismo puede ser a través de la escritura. Claro. A final de cuentas, todo lo que escribimos no solo forma parte de la imaginación, sino forma parte de lo que en realidad somos, creemos y pensamos, ¿no? Eso sería todo, maestro. No, excelentes reflexiones. Y coincido contigo y siempre lo he creído que si nosotros asociamos a la lectura como castigo, pues no vamos a tener muchas posibilidades de que hayan lectores, ¿no? La lectura debe ser un placer, algo que te genere más imaginación, algo que disfrutes. Y la escuela tiene mucho trabajo ahí, porque la escuela es la que va dándole el concepto, el referente al estudiante de lo que es ese medio, ese mecanismo, ¿no? Y la lectura finalmente, si se asocia a disfrutes, como tú decías, a vivirlo y puedas cambiar un libro por otro porque no simplemente no coincides, no te atrapa, como dices tú, pues eso hace que veas en la lectura es el gran mundo que tenemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, César. La verdad que es un placer haber podido platicar contigo. Nos da mucho gusto que estés bien y además que sigas produciendo y sobre todo que seas para nosotros en Soleste un inspirador. Muchas gracias y muchas gracias a ti que nos vistes en este programa. Estamos pendientes en otro programa. Si te gustó esta entrevista de César Trujillo, dale un like, compártelo, porque eso hace también que el trabajo que vienen haciendo nuestros inspiradores sean conocidas por otras personas y nos ayuden a difundirlo para que otras y otros también puedan transformar su entorno, transformar su vida. Nos vemos en el próximo.